Mi nombre es Melina Porporato, yo soy la coordinadora general del instituto y me acompañan también la doctora Jacquelina Cataldi, que es la directora del instituto, con ella vamos a dar la charla, y también están parte del equipo María José Pumar, que es nuestra secretaria, quizás muchos de ustedes han hablado con ella, y nuestro community manager, que es Esteban Dibaja. Bueno, el motivo de la charla, seguramente han leído en la convocatoria, es contar acerca de los beneficios de estudiar en entornos digitales, en particular en lo que tiene que ver con preparar el examen de ingreso a la residencia médica en general, en Argentina en particular, porque sabemos que muchos de ustedes seguramente se estén preparando para rendir en este 2024 o algunos quizás en el 2025. Así que la idea de la charla es contarles algunas características de los entornos digitales, poniendo como ejemplo justamente la preparación del examen de residencia. Así que si les parece, empezamos. Yo les doy la bienvenida, mientras tanto, que se vayan sumando y ahí se organiza. En Ah, principio, esta es la primera charla del año del ciclo de charlas abiertas. Damos una serie de charlas que están muy relacionadas a la necesidad en función del tiempo que se va acercando del examen. La primera tiene que ver con la modalidad de estudio que nosotros proponemos y luego le vamos a ir avisando las siguientes charlas que están relacionadas a informar cómo es el sistema de residencias, los aspectos legales, la técnica choice para el entrenamiento bien cercano al examen, cómo armar un currículum, etcétera. Nosotros damos estas charlas hace muchos años, tenemos la modalidad de la enseñanza digital ya hace 10 años, o sea que hace 10 años desarrollamos este tipo de cursos en entornos digitales y por eso va a estar la explicación dada por Meli, pero además para contarles que este ciclo de charlas ya es el quinto año que lo damos, así que nos alegra mucho iniciar. En enero se ha corrido, porque antes los exámenes eran en abril y las charlas empezaban en agosto o septiembre, ahora el examen se fue corriendo y el ciclo de charlas empieza en enero, que es un mes que ya sabemos que es más difícil. Así que, bueno, sin mucho más, para contarles que está bueno lo que va a explicar Meli y después nos quedamos así para hacer algunas aclaraciones con respecto a dudas que hayan quedado. bueno, buenísimo. El, un poco la intro para sumar a lo que contaba Jackie es los entornos digitales, la enseñanza en entornos digitales tiene muchos años. Empezó a haber intentos de enseñanza híbrida en entornos digitales o utilizando entornos digitales ya hace más de 25 años en el mundo. Sin dudas, la pandemia ha sido un motor de expansión de plataformas digitales y de distintas formas de dar clase a través de pantallas. Nosotros, como les contaba ya, que hace 10 años tenemos nuestra plataforma y en realidad yo creo que cuando uno piensa en enseñanza digital y aprendizaje en entornos digitales, hay algunas condiciones que se tienen que dar que hacen que el aprendizaje sea significativo y sea trascendental para quienes participan de la experiencia. Y uno de los factores es, por supuesto, que la propuesta sea de calidad y esté llevada por gente que entienda cómo se enseña en entornos digitales, pero otra es que el momento en el que se elige dictar este tipo de actividades esté vinculado con momentos donde la persona que está en un proceso de aprendizaje o una situación educativa necesite aplicar con gran fortaleza lo que está aprendiendo y que tenga un bagaje de información previa, que es en definitiva lo que sucede en una persona que está preparando el examen de ingreso a la residencia. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ustedes son colegas, son médicos, se han recibido hace poco, tienen un montón de información teórica fresca y muy actualizada que aprendieron en la facultad, y lo que tienen que hacer ahora entonces es mejorar el nivel de aplicabilidad que tiene todo ese contenido teórico, en particular para rendir el examen de residencia. Como que esta situación especial en el cual ustedes tienen el contenido teórico, lo único que hay que hacer es aprender a tamizarlo, a seleccionarlo, a ponerlo en,
en prioridad y aplicarlo en particular en una pregunta choice es un contexto ideal para trabajar en una plataforma. Entonces, yo pensé la charla en, bueno, pensemos cuáles son los problemas y cuáles son las posibles soluciones para aquel estudiante que quiera preparar el examen de ingreso a la residencia y bueno, entonces pensar juntos cuáles son los beneficios y las soluciones de un entorno digital. ¿Tengo algún problema con...? Ahí está. Bien, entonces, yo resumí estas cuatro principales dificultades que a lo largo de la experiencia de los años, dedicándonos a residencias médicas, pudimos como resumir. En primer lugar, hay mucho para estudiar. En segundo lugar, de todo eso, que es un montón para estudiar, hay que definir qué cosas son importantes y bueno, a qué le voy a dedicar más tiempo, qué tengo que entender mejor, en qué cosas solamente tengo que tener un detalle, un conocimiento muy superficial o un número o un dato muy concreto. Después, lo tercero que es súper importante es que con todo ese contenido teórico, que como yo les decía, ustedes, la inmensa mayoría del conocimiento lo traen de la facultad, y en definitiva lo que uno hace cuando prepara el examen de residencia es orientarlo, hay que saber utilizar ese aprendizaje, todo ese contenido teórico para resolver preguntas choice, que es la metodología que se utiliza para rendir los exámenes de ingreso a la residencia. Esto es un problema eh, muy importante, les diría yo, es la principal limitante, o sea, no saber resolver preguntas choice termina siendo el filtro para quienes se presentan como aspirantes a un puesto de residencia. Y después, como en casi cualquier situación de estudio, es un problema la administración del tiempo. En este contexto en particular, en el cual uno tiene que estudiar un montón de contenido, bueno, y tiene una fecha límite, y bueno, y se pone en juego un montón de cosas, la cuestión del tiempo termina siendo muy relevante. Entonces, empecemos con el primero, revisar la gran cantidad de contenido. Bueno, acá, en primer lugar, uno podría decir, uno tiene una tendencia inicial a abordar las materias troncales de la facultad, o sea, todas las grandes especialidades, tanto las clínicas como las quirúrgicas, pero bueno, hay que revisar un montón de contenido, más allá de que nosotros tenemos la facultad cerca y seguro ese es el pie sobre el que uno se para arrancar a estudiar. Nosotros, digamos, los entornos digitales tienen la particularidad de poder ofrecer a los estudiantes distintos recursos pedagógicos que hagan que sea más llevadero, más sencillo, más rápido revisar el contenido teórico. Y en particular en la generación de ustedes, que son lo que se denominan nativos digitales, que utilizan entornos con pantalla para múltiples actividades, no solamente para entretenerse, digamos, no solo para mirar la tele o jugar un videojuego, sino que también la utilizan para comunicarse, para sociabilizar, para estudiar. La multiplicidad de los recursos se vuelve interesante en un entorno digital porque justamente uno puede ofrecer el contenido teórico de manera digital. Nosotros, digamos, del concepto pedagógico lo resumimos en la idea de utilizar múltiples recursos pedagógicos para poder estudiar. En la educación tradicional uno utiliza múltiples recursos para estudiar, porque uno le dice al alumno, bueno, lee de esto, venís a la clase y yo voy a utilizar el pizarrón o voy a utilizar un PowerPoint, y eso también hace que el cerebro reciba múltiples estímulos y también de esa manera se nutre, pero en los entornos digitales estas posibilidades se multiplican. En primer lugar, nosotros para contarles en relación a nuestro curso, por supuesto tenemos una apoyatura en un libro, porque, bueno, porque creemos en la lectura como primer paso inicial para poder estudiar, y nos gusta el papel, y nos gusta el libro. No voy a explayarme en detalle en lo que tiene que ver con el libro, pero el libro también está lleno de múltiples recursos pedagógicos para que la lectura sea más atractiva. Pero después hay dos componentes del entorno digital que hacen que la experiencia sea muy interesante, porque por un lado, todo lo que tiene que ver con el contenido teórico son clases que se dictan de manera sincrónica. Ustedes como alumnos encuentran en nuestra plataforma un gran banco de clases. Todas están dictadas por especialistas de cada área, con mucha experiencia, tanto clínica como en la docencia, separadas en módulos, de manera que ustedes,
cuando quieren abordar el contenido teórico, leen el libro o lo que necesiten leer del libro y después pueden ir a ver los módulos o las clases que necesiten de cada uno de los temas que van estudiando. La sincronía le permite al alumno hacerlo cuando quiere, hacerlo cuantas veces quiere, que eso es una diferencia marcada. Digo, cuando yo participo en una clase presencial, escucho la clase una vez, lo que pude anotar buenísimo y lo que no pude anotar pasó, y si necesitara revisar nuevamente el contenido, bueno, no es posible en un entorno presencial. En cambio, en un entorno virtual, las clases terminan siendo como un repositorio para ir a buscar dudas, porque yo veo una clase de neumonía en la infancia. Me quedo con una duda de cuál es un factor de riesgo. Por supuesto que lo puedo ir a buscar al libro, lo puedo googlear, lo puedo rastrear en mis apuntes, pero también lo puedo ir a buscar a la clase. Rápidamente puedo buscar el módulo que sea de neumonía y buscar el contenido y utilizarlo como un recurso más para repasar. Eso es una ventaja adaptativa de un entorno digital sin duda. Y después otro componente que a mí me pareció interesante nombrar en relación al entorno digital es que las plataformas educativas que piensan el proceso de aprendizaje como un aprendizaje continuo, ubicuo, es decir, que el alumno aprende adentro y afuera del espacio áulico, también incluye foros de consulta. Los foros de consulta son espacios asincrónicos también, de regulación autónoma, donde cada alumno puede dejar una duda, leer la duda de algún compañero, escuchar lo que contestan otros y finalmente, en nuestro caso, en el caso de la plataforma de IMEDVA, después de la discusión que se genera entre los compañeros, el docente concluye la idea con una cita bibliográfica, con una radiografía, con un video, con algo que haga que, bueno, podamos llegar a una conclusión y hace que el aprendizaje, ese aprendizaje colaborativo que se ve en ese entorno asincrónico, además pueda ser significativo. Entonces, bueno, por supuesto que los foros de consulta no son posibles en entornos presenciales, bueno, porque la dinámica de trabajo tiene más que ver con la duda que se me ocurre justo cuando estoy estudiando solo en mi casa o cuando voy a la clase presencial y el espacio del aula presencial es el único que tengo para preguntar. A mí en lo particular me parece que los foros de consulta son una herramienta muy poderosa para preparar el examen de residencia, porque uno se beneficia mucho de lo que preguntan otros, porque tiene que ver con la curiosidad, tiene que ver con la capacidad de interpretación de las preguntas, que es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Y yo hace 10 años que tenemos la plataforma, hago entrevistas con nuestros alumnos todos los años y todos los años los alumnos, al terminar el curso, ponderan la utilización del foro, porque no solo les permite sacarse las dudas, sino que aprender claramente las dudas de otros compañeros que participan con ellos. Bueno, la segunda de las dificultades que habíamos definido al principio era, bueno, justamente poder decir qué es importante y qué no es importante de toda esta enorme cantidad de contenido teórico que, como les dije antes, utilizamos distintos recursos para poder revisarlo. En lo que tiene que ver con la definición de lo importante, nosotros, tanto cuando hacíamos los cursos de manera presencial como ahora en la virtualidad, siempre trabajamos sobre estadísticas anuales que son transversales a cada una de las materias para poder definir qué materias son las más importantes para el examen en cantidad de preguntas, pero también dentro de cada una de las especialidades, qué cosas se pregunta más y con qué frecuencia, qué tipo de pregunta hay, si es una pregunta de información, si es una pregunta de interpretación, si es un caso clínico. Bueno, ese trabajo minucioso de estadística, justo hoy Jackie y yo estuvimos participando de una reunión de eso, ¿no? De trabajo estadístico de las preguntas, hace que ustedes se puedan acercar a lo que nosotros les presentamos como importante con una base científica. Bueno, esto estadísticamente está medido, que lo que más se pregunta es esto. Y les da mucha confianza y les permite, bueno, utilizar bien el tiempo que disponen para estudiar. Una particularidad que tiene en nuestro curso en relación al armado de la estadística y entender qué cosas son más importantes es que el temario y lo que nosotros les presentamos en toda la cursada está organizado según complejidad creciente, sobre todo en los temas que son más preguntados. Y esto hace que los alumnos puedan ir adquiriendo y adhiriendo al conocimiento y a todo lo que tienen que recordar de manera paulatina y que sea justamente más fácil aplicarlo después en una pregunta choice. Yo acá puse un ejemplo
propio, porque es muchísimos años de preguntas de vacunas, ahora lo da otra colega que es infectóloga, pero bueno, vacunas es un gran ejemplo para demostrar, bueno, esto estadísticamente es importante, es mucho el contenido que hay que revisar de vacunas. Entonces, ¿cuál es la propuesta desde el instituto? Vamos a hacer lo que se conoce como un currículum espiralado. Vamos a aumentar la complejidad con la que vamos a revisar el contenido en múltiples etapas de revisión. Entonces, en la primera etapa del curso, que se llama recorrido teórico práctico, revisamos con clases teóricas las generalidades de las vacunas y cuáles son las características principales del plan de vacunación obligatorio. En una segunda instancia, teniendo eso ya firme, habiendo ejercitado sobre eso, se habla acerca de particularidades de las vacunas en niños y en adultos. Y al final, cuando se hace el repaso final, y se ven las clases de repaso más cercano al examen, estudiamos vacunas en situaciones especiales y revisamos nuevamente el calendario. Entonces, esta estructura espiralada lo que permite al alumno es ir progresivamente adquiriendo conocimientos sobre todos los temas más troncales y tener seguridad de que lo puede entender y justamente lo va a poder aplicar. El tercer problema es mi problema preferido, porque como nosotros decimos siempre, en IMEDVA somos especialistas en técnica choice, porque después de trabajar muchos años, yo hace 10 años que estoy en la institución, pero IMEDVA tiene 20, más de 20, eh, entendimos que es muy importante pararnos sobre lo que todos los alumnos traen de la facultad, andamiar ese conocimiento con clases teóricas para que ustedes sepan que de todo eso que traen de la facultad es importante, pero seguro lo que tienen que poder hacer es ese contenido, poder contestarlo en una pregunta choice. ¿No? No es importante saber infección urinaria, es saber cómo se pregunta infección urinaria y cómo encontrar palabras clave y distractores para responder correctamente. Entonces, como les decía, para aprender a resolver preguntas choice de los exámenes de ingreso a la residencia hay que tener contenido teórico, hay que ejercitar ejemplos de todos los temas, pero después hay que tener en claro cuáles son los conceptos fundamentales de la técnica choice. Es un método evaluatorio la técnica choice y por eso tiene sus particularidades. Entonces, es central para poder resolver y tener mejor desempeño en el examen entender cómo buscar palabras clave en los enunciados, entender cuáles son los distractores y de esa manera optimizar, no solo disminuir la tasa de error, ¿no? Al no caer en los distractores y ponerla incorrecta, sino además hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, la propuesta de vuelta, parándonos en esta situación de entornos digitales, nosotros creemos que el contenido teórico tanto en las clases teóricas asincrónicas que ustedes van a poder revisar cuando quieran, como el libro, como lo que traen de la facultad, vuelvo a repetir, todo ese contenido teórico es algo que ustedes van a poder administrar, revisar, utilizar la cantidad de veces que necesiten hasta que rindan el examen. Nosotros queremos priorizar el tiempo que compartimos con ustedes en talleres de discusión de preguntas choice. Porque ¿para qué hacen el curso ustedes? ¿Para qué estudian con nosotros? Para poder rendir un buen examen. Entonces, ¿a qué vamos a dedicar el tiempo? A enseñarles a resolver preguntas choice, de manera que el corazón de las actividades son estos talleres. Esta idea tiene un fundamento pedagógico que es un modelo que se llama modelo de aula invertida, en el que se invierte el tiempo del aula. Cuando uno iba a la primaria, vos ibas a la escuela, la maestra te daba una clase con el pizarrón, te ibas a tu casa y hacías los ejercicios de matemática. Eso es un aula tradicional. Con la aula invertida dice al revés, bueno, vos en tu casa, solo, cuando quieras, como quieras, con un montón de herramientas que nosotros te vamos a ofrecer, vas a hacer la revisión teórica. Y cuando vengas a compartir el tiempo conmigo, que soy tu docente, yo te voy a ayudar para que puedas ese contenido teórico aplicarlo. En particular en el examen de residencias, en nuestro curso, aplicarlo en qué? En responder preguntas choice. Pero hay muchos ejemplos y muchos ejemplos en lo que tiene que ver enseñanza vinculada con la salud, en esta situación de aplicabilidad del conocimiento, modelos de aula invertida. Entonces, quizás alguno de ustedes habrá escuchado hablar de modelos de simulación, modelos de resolución de casos clínicos, o sea, que uno use el tiempo que comparte con sus compañeros o con el docente para responder y aplicar el contenido. Les vuelvo a decir, para nosotros estos talleres de discusión de preguntas choice son el corazón de las actividades,
se generan verdaderos momentos de aprendizaje colaborativo porque nosotros les proponemos que ustedes hagan cada uno de manera individual, después de hacer el repaso teórico, hagan una cantidad respondan una cantidad de preguntas que después entre todos las vamos a volver a revisar. Entonces, obviamente, decimos cuál es la respuesta correcta, cuál es la incorrecta, y en cada una marcamos distractores, palabras clave, resolvemos si aparece alguna duda, o sea, utilizamos el tiempo, esas 2 horas en cada uno de los encuentros, para discutir, para compartir, no es ya un momento de transmisión unilateral del conocimiento, sino justamente la idea es poder compartir. Esto con los años nos hizo tener un muy buen desempeño de los alumnos, tienen muy buena experiencia en lo que tiene que ver con la resolución de preguntas choice, tanto en tiempo como en calidad. Y bueno, y realmente creemos que tiene que ver con este cambio paradigmático en el cual uno dice, el tiempo que comparto con los alumnos es para aprender a resolver lo que ellos van a tener que resolver en la situación real, que es cuando rindan su examen. Esto lo incluí porque Mako siempre me dice que alguien les pregunta de esto, digamos, esta actividad que es el corazón del curso, que son los talleres de resolución de preguntas, en esto se diferencia las modalidades de la cursada. Las modalidades que tienen actividades en vivo, este taller es en vivo. Entonces, tienen un cronograma que se juntan dos, tres o hasta 4 veces por semana, a un horario específico, se juntan todos los alumnos de esa camada, de ese grupo, a discutir preguntas con un docente de cada una de las especialidades según lo que estén cursando en ese momento. En cambio, el resto de las modalidades, ese taller de resolución es asincrónico, es decir, el docente hizo más o menos el mismo trabajo que hacen vivo, lo que pasa es que se pierde como la dinámica del cotidiano, pero de la misma manera se trabaja, ¿no? Se resuelve cuál es la palabra clave, cuáles son los distractores, y se trabaja y se desmenuza en profundidad el ejemplo que se eligió, o los ejemplos, porque cada actividad tiene varias preguntas, en general se resuelven 20 preguntas en 1 hora y media, o sea, realmente se trabaja muy en detalle en cada una de las preguntas y así en los sucesivos encuentros. En la primera parte del curso y en la segunda parte del curso se hacen 80 preguntas, 100 preguntas, bueno, se va aumentando la complejidad como yo les contaba hace un rato. Bueno, y la última, que en general es algo que nos atañe a todos cuando somos estudiantes, que es cómo administramos el tiempo, todo el tiempo que tengo para resolver todo lo que tengo que revisar. Bueno, la particularidad que tienen los entornos digitales es la autogestión, ¿no? Uno no solo puede resolver en qué momento lo va a hacer, sino además que cómo lo va a hacer. ¿Y en qué sentido esto? Bueno, yo en lo personal, que tengo 41 años, pienso que lo primero que hay que hacer es leer, después yo vería las clases, después haría los ejercicios y recién después participaría de los talleres de discusión, pero con todo eso anterior. Las clases obviamente puedo leer cuando quiera, pero las clases también las voy a poder mirar cuando quiera y los ejercicios también. Pero con los años nos dimos cuenta que algunos alumnos hacían al revés, decían, che, yo voy a empezar mirando los ejercicios que me proponen para esta unidad. Si me quedan dudas, voy a ir a mirar las clases. Y si me quedan dudas, profundizo un poco más en la lectura, porque tengo la facultad cerca, rendí hace poco el IAR, tengo el conocimiento fresco, hago este camino. Y la verdad que es súper válido también. O quizás otro puede decir, yo voy a ver las clases teóricas para quedarme tranquila que tengo hecho un repaso grande, después voy a ejercitar y finalmente de lo que me surjan dudas voy a leer. O voy a utilizar la lectura como un repaso para después participar de los talleres. Esta administración del tiempo y de los recursos de manera tan personal, bueno, es algo que es único de un entorno digital. O sea, uno no podría decirle a un profesor, no, espera que yo quiero hacer esto ahora y después voy a hacer... No, esa autogestión del tiempo y la forma de estudiar es muy característico de los entornos digitales. Y vuelvo a repetir, justamente creo que para rendir un examen de residencia es una situación óptima, sobre todo por la cercanía de la facultad. Nosotros, esto también lo agregué porque Maco siempre me dice, esto me preguntan, porque uno dice, bueno, yo puedo autoadministrar mi tiempo y me puedo organizar como yo quiera, pero yo soy desorganizada o no me voy a dar cuenta y cómo me doy cuenta si estoy estudiando mucho, si poco, si va a llegar bien, bueno, no, obvio. Nosotros
a todos los alumnos, independientemente de la modalidad que elijan, les ofrecemos un programa de estudios. Les decimos, bueno, para llegar bien tranquilo de este momento a este momento, repasa pediatría, pero dura, no sé, 3 semanas. Yo no les voy a decir si se meten a ver las clases teóricas a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, si la quieren ver una, dos, 5 veces. O sea, en eso va la autonomía. Nosotros los vamos a andamiar con cronogramas, con sugerencias de estudio, con estadísticas, para que ustedes tengan toda esa información y puedan hacer un proceso de aprendizaje autogestionado, pero con información. Así que la experiencia nunca están solos, no solo porque tienen posibilidad de contactarse con nosotros por los foros, si tienen dudas conceptuales o dudas en la administración del tiempo o del estudio, sino además porque hay un montón de herramientas de orientación para sentarse a estudiar. Pero sí seguro lo que termina sucediendo es que la enseñanza termina siendo personalizada porque la experiencia es individual. Eh, Cuento un ejemplo chiquito, Jackie, ya te doy la posta a vos. El año pasado, no, el anterior, hice 2 entrevistas que me parecieron muy buenas. Una, un chico que me contaba que él miraba él había elegido libre, entonces miraba las clases, eso lo hacía sentado en su casa, leía, lo hacía sentado en su casa, y cuando, para escuchar la resolución de las preguntas choice, o sea, la resolución en el taller, se ponía los auriculares y se iba al gimnasio a correr en la bicicleta. Y escuchaba toda la resolución de todos los choice, lo hizo en el gimnasio. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Pero bueno, eso le generaba como que ya sabía que era su. Bueno, le fue súper bien, rindió para anatomía patológica, salió primero, bueno, como que era muy particular, pero me llamó la atención. Y después otra como mucho más emotiva, y bueno, pero que tiene que ver con esto, la experiencia personal, una chica que estaba preparando el examen y se enteró que la mamá estaba enferma. Y bueno, y quería acompañarla para hacer su quimio, y entonces le dijo a la madre, bueno, no voy a estudiar más, porque necesito acompañarte y quiero estar con vos. Y la madre dijo, no, pero entonces, ¿qué hacía ella? Se llevaba lo mismo, los auriculares, y en el tiempo de espera de la quimio de la mamá, miraba las clases teóricas. Y bueno, y rindió el examen, y fue bien, y la madre terminó, bueno, anduvo bien la mamá con su quimio, como una historia feliz, pero me parece, les traigo estos 2 ejemplos, porque realmente la enseñanza termina siendo personalizada. Hay muchas situaciones en las que, más allá de lo que nosotros les sugerimos, nos escriben, nos piden una reunión con nosotras las coordinadoras y nos dicen, mira, me está pasando esto, no sé cómo organizarme, y los ayudamos. La idea es que puedan utilizar los recursos y que realmente puedan aprovechar la plataforma. Yo, para terminar, quería cerrar con 2 frases que para nosotras son como rectoras de lo que conocemos como método IMEDVA, que es un método de estudio que tiene, como les decía, 20 años, que se fue afinando y orientándose más que nada por entender nosotras como educadoras hacia dónde iba la educación médica en los últimos años. Ambas, tanto Jackie como yo, hemos en los últimos años estudiado educación y tecnología. Jackie en la UBA, yo en Flaxo. Yo en este momento estoy investigando para una universidad nacional, justamente en entornos digitales. Y estas 2 frases son como nuestra guía, ¿no? En primer lugar, saber que la enseñanza tiene que estar centrada en las necesidades de los alumnos. Cada una de las actividades que hacemos en IMEDA tienen el foco puesto en que esté centrado en lo que los chicos necesitan. En particular, hoy estamos hablando de residencias, entonces por eso hacemos tanto foco en que la necesidad es aprender a resolver preguntas choice. El resto, bueno, a mí, no sé, yo doy clase de medio interno, me encantaría hacer cantidad de cosas para que aprendan cómo usa el túbulo distal el sodio, pero no se lo van a preguntar en el examen. Entonces, eso no sería dar un curso centrado en las necesidades de los alumnos. Y lo segundo es que pensamos que, más allá de que el examen de residencias es muy competitivo, el aprendizaje colaborativo es posible, y no solo es posible, sino que además es beneficioso para preparar el examen. Entonces, todas las instancias que tenemos de compartir hacen que cada uno de manera individual finalmente rinda el mejor de los exámenes. Eh, que justo en estas semanas quizás alguno de ustedes reciba nuestra gacetilla que enviamos una vez por mes, y justo en la gacetilla informativa de este mes renovamos empezamos a renovar las entrevistas a los docentes. Y a mí, este mes tocó la mía, y yo contaba que hay como un falso chisme de que el examen no es más competitivo.
y que sobran puestos y que no, dejó de ser competitivo. Y eso es falso. El examen sigue siendo muy competitivo porque, en primer lugar, la competencia se corrió a algunas especialidades, cada uno sabrá para lo que se prepara, pero en general es competitivo igualmente. Y además es competitivo porque no es lo mismo hacer la residencia en cualquier lugar. Hay lugares que ofrecen una mejor formación y a largo plazo eso rinde mucho mejor en tu vida profesional. Entonces, sigue siendo competitivo y por eso creemos que el aprendizaje colaborativo en un entorno digital es lo que les permite tener el mejor desempeño. Así que, bueno, no los entretengo más, los dejo con Jackie que les va a contar un poco acerca de estadísticas y datos como más duros, pero es muy interesante. Bueno, espera, pasalo vos igual, Meli, que lo Eso, tenés. sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias. Es cierto, así, digamos, siempre el recorrido que hace Meli en función de cómo hemos pensado estos últimos 10 años la enseñanza digital hace que podamos fundamentar nuestra propuesta, no solamente desde un lugar convocante para que elijan IMEDVA, que por supuesto, eso sin duda creemos que realmente lo que ofrecemos es muy bueno, sino porque además está realmente comprobado de que es así y que en las nuevas generaciones el aprendizaje en estos entornos ha posibilitado mejores resultados, ¿no? Y esto es en función de, como explicaba Melina, cómo cada uno se plantea su organización, su administración del tiempo y su propia autoevaluación. Digo, si yo vengo de una facultad donde nunca hicimos choice, está bueno empezar por choice siempre, porque empezamos a leer específicamente eso, porque seguramente si yo no hice nunca choice, tengo mucha teoría dando vuelta y mucho razonamiento clínico, pero lo que necesito es afianzar esa técnica. En cambio, si hay otras universidades que la propuesta metodológica de evaluación ha sido la modalidad choice, seguramente es mucho más fácil y hasta muchas veces lo pueden prepararlo solo. Nosotros lo que hacemos siempre, nos gusta la investigación, como dice Meli, y dentro del instituto investigamos también los resultados propios de cada una de las camadas que termina, y así como desarrollamos cursos para el entrenamiento de las residencias médicas con el método de evaluación de múltiple choice, también desarrollamos un segmento que se llama formación superior, que aquellos que pasaron por IMED haciendo estos cursos terminan haciendo los otros, que diplomaturas o cursos que están relacionados a algunas de las especialidades que finalmente eligen. En este sentido, lo que analizamos fue la evolución en la modalidad virtual, en la elección de la modalidad virtual, desde el primer año que hemos desarrollado la plataforma a partir de esta formación que decía Meli, fue inicialmente la que arma una plataforma. Armamos todos, pero me refiero a que su formación en Flaxo permitió encontrar ese diseño tan novedoso dentro de la plataforma digital, y ahí vimos cómo van evolucionando la elección de toda la población de nuestros alumnos a atreverse a hacer un entrenamiento en un entorno digital. En el 2014, fíjense, el 20% de toda la población elegía la modalidad virtual, en el 2019 la elegía el 60%, en el 2020 pasamos toda la población a la modalidad virtual, y ahí empezamos a comparar los efectos que tenían y los resultados de una y otra, y nos dimos cuenta que efectivamente la modalidad en entorno digital hacía la diferencia. Fíjense en la efectividad, que en aquellos que habían elegido los cursos presenciales tenían un 89% de resultado positivo en el ingreso, mientras que los otros rendían un 98%, obtenían un puesto de residencia. Entonces esto nos hizo repensar cuando terminó la pandemia. Fue una decisión que, si bien teníamos el espacio y seguíamos pensando en esa forma, dijimos, pero ¿cómo se está planteando hoy la enseñanza universitaria? Y a partir de la pandemia hay un quiebre y una manera de resignificar estos espacios para ese tipo de aprendizaje, y ahí aparece ponderado de parte de los alumnos universitarios el entrenamiento digital. Nosotros, en lo que es la evolución de los extranjeros, nos pasa lo mismo, porque los extranjeros, para poder entrenarse acá
y hacer un curso desde agosto, tenían que vivir acá. En cambio, ahora lo preparan, van, vienen, hacen sus trámites, harán primero el DNI, después presentarán papeles, pero están siempre desde su casa hasta el momento del examen, ¿sí? La próxima. Entonces, algunos datos es que entre el 85 y el 90% de los 2.300.000 estudiantes del sistema universitario en la pandemia pudieron cursar sus materias en el formato virtual. Pero la UBA realizó un estudio en el 2023, una encuesta de 3.500 estudiantes de grado de 13 facultades y un 74% de los consultados está cursando o estaba cursando en el 2023 de manera virtual o en un entorno digital, mientras que en el 2018 esto solamente ocurría no termino de ver el último renglón, pero creo que el dato es 40. Bueno, eh, no importa, Perdón, no, no, no podía desmutearme. El 35% dice. claro, por eso es menos de 40, me acordaba. Bueno, lo cierto es que significativamente aparece la necesidad del estudiante universitario, sobre todo, de elegir este tipo de modalidad durante su carrera de grado y posterior a ella. Nosotros en medicina sabemos que tenemos que tener mucho entrenamiento hospitalario, que hay una práctica que es sin duda irreemplazable desde el punto de vista del aprendizaje, pero desde el punto de vista teórico y para la metodología de examen que se propone, este entorno ha sido significativamente más positivo que el presencial. Y la siguiente, hay un estudio que también habla, primero UNICEF, nada, para aclarar que las plataformas de aprendizaje son utilizadas por el 43% de los estudiantes, las principales características son brindar apoyo, etcétera. Esto es en Argentina, pero también hay una tendencia muy superior en Estados Unidos y Europa, que supera el 70% de las personas que eligen y pueden hacerlo a través de entornos digitales. Y UNICEF, después se puede observar esa publicación que hacen una encuesta de la manera que el estudiante se da cuenta que puede finalmente hacer distintas capacitaciones ahorrando tiempo, ahorrando dinero de transporte, ahorrando un montón de cosas y administrándose cada uno, porque sabemos muy bien que nosotros cuando estudiamos a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 10 de la mañana, a cualquier hora se agarra un estudio y en cambio la presencialidad limita mucho ese tipo de autonomía. Entonces, con esto termino, si querés la idea es contarles un poco por qué fundamentamos nuestros cursos desde este lugar. Hay mucha estadística que lo comprueba, hay mucho trabajo realizado en función del crecimiento de la elección de capacitarse en entornos digitales, cuando la propuesta del entorno digital es posible, no es un Zoom de 4 horas dando clase, porque eso no es una propuesta pedagógica, y a partir de ahora, también contarles que vamos a ir, lo que les decía antes, ampliando los conceptos acerca de la necesidad que ustedes tienen de conocer muchas otras áreas en relación a la elección de un puesto de residencia, como por ejemplo la parte legal, el sistema, el funcionamiento del sistema, etcétera. Así que esto es todo. Si hay alguna duda o alguna pregunta. Ahí vi que varios le dejaron a Maco el mail para escribirles mañana. Bueno. Bueno, muchas gracias por participar. Espero que les haya resultado interesante o los haya ayudado a repensarse en esta situación de estudiantes y la posibilidad de, de elegir un entorno digital para preparar el examen. Así que bueno, muchas gracias por participar. Gracias Jackie, gracias Maco, gracias Esteban. Buenas noches, muchas gracias chicos. Estamos a su disposición para lo que necesiten y bueno, bienvenidos a IMEDVA.